Frank Herbert fue uno de los grandes autores de ciencia ficción del siglo XX y con Dune Parte 2, Denis Villeneuve confirma que su adaptación es la mejor hasta la fecha. Sus dos películas, a pesar de los cambios respecto a la novela original, fueron capaces de transportarnos al universo de Herbert y de transmitir fielmente el espíritu y las ideas de la novela, lo que hizo que su final, curiosamente, me llenase de melancolía. No solo porque se me quedase corto o porque no estuviese a la misma altura, en mi opinión, que el resto de la película, narrativamente hablando, porque sí que nos deja unas imágenes hermosas y fotografías sobrecogedoras, sino porque esta sensación de melancolía es precisamente la que me deja la novela de Dune después de leérmela. Y antes de seguir, aviso de spoilers. Sí, voy a hablar de Dune Parte 2 y de Dune Parte 1, las dos adaptaciones de Denis Villeneuve en concreto, pero no voy a hablar de las secuelas de Dune escritas por Frank Herbert después de este primer libro. Y es que para explicar por qué me llena de melancolía su final, tenemos que ir directos al desenlace de Dune Parte 2. Ahí vemos cómo Paul bebe el agua de la vida y toma el papel de Lisan al-Gaib, el elegido del pueblo Fremen, para liderarlo y llevar a cabo su venganza. Pero al hacerlo y conseguir alcanzar este poder, en vez de alegrarme, me causó una sensación de desesperanza e incluso tristeza. No por las vidas que dice que se perderán debido a la guerra sagrada que se va a iniciar al final de esta película, sino por la sensación de fatalismo que envuelve a Paul al alcanzar la omnisciencia. El joven resuelto que inspiraba a los demás y avanzó con tan solo 200 Fremen a pasos agigantados en la resistencia contra los Harkonnen, parece que a pesar de haber conseguido el control es ahora un mero instrumento del destino. Y este final, tras haber visto el viaje de Paul a lo largo de estas dos películas, resulta descorazonador. Y siento que uno de los mayores motivos por los que Paul cedió al terrible destino que veía en sus visiones fue uno de los descubrimientos que alcanza después de beber el agua de la vida, que su madre, Jessica, es hija del barón Vladimir Harkonnen. ¡No, God! Después de descubrirlo, esta es la reacción de Paul. Así es como ganaremos a nuestros enemigos, siendo Harkonnens. Estas fueron las últimas palabras de Paul antes de emprender el camino para tomar el control del pueblo Fremen. Y todo gracias a las creencias religiosas que tenía ese pueblo. Las luchas del poder del imperio que vemos en los acontecimientos de Dune, la descendencia genética de Paul, y también la de su enemigo Feyd-Rautha, las creencias religiosas de los Fremen. Todos estos conflictos en esta historia tienen su raíz en una de las facciones más poderosas que luchan por el poder en el mundo de Dune, la orden religiosa de las Bene Gesserit. A medida que avanzan las dos películas de Dune, vemos como el destinado Kwisatz Haderach, ese elemento misterioso dentro de la historia y la narrativa de Dune, parece cada vez menos un ser destinado a llegar a este mundo y más una profecía autocumplida por la orden de las Bene Gesserit. Y justo al final de la película no pude evitar pensar que las propias Bene Gesserit habían caído en su propio juego. Porque por un lado, la Madre Superior no oculta en Dune Parte 2 su deseo de controlar esta mente superior una vez aparezca, como si de una herramienta conveniente se tratase que le permitirá tomar el control de toda la galaxia. Sin embargo, Jessica cree genuinamente en su hijo, cree que su hijo es el Kwisatz Haderach, la mente superior que les guiará a una nueva era. Tiene una visión completamente opuesta a la de la jefa de su orden. Una ve al Kwisatz Haderach desde la fe, la otra como un producto de sus maquinaciones que, por desgracia, se ha escapado de su control. Por eso la discusión que tienen al final me resultó fascinante. Jessica le reclama a la Madre Superiora que debió creer en Paul, que escogió el bando equivocado, mientras que la Madre Superiora le contesta con un "no entiendes nada, aquí no hay bandos", a lo que Jessica no va a contestar. Y Jessica no contesta por dos motivos. Primero, porque la Madre Bene Gesserit tiene razón. Aquí no hay bandos, la orden lo que quería era la llegada del Kwisatz Haderach. Si ha llegado es un triunfo para todos y no hay bando que valga. Pero el segundo motivo por el que no contesta es porque Jessica sabe que para la Madre Bene Gesserit sí que había bandos. Ella deseaba la caída de la casa Atreides y continuar la línea genética de Feyd-Rautha, casándolo a él con la hija del emperador. No quería que Paul alcanzase el poder, mucho menos tras ver que tiene poder sobre ella con la voz, en vez de poder ser ella la que le controle a él. Pero vamos a hilar las tramas ocultas de las Bene Gesserit para ver si podemos ver qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Es Paul el Lisan al-Gaib o solo una fabricación de una orden religiosa que ambiciona el poder? La película de Dune Parte 2 aclara muchas cosas sobre cómo opera esta orden de las Bene Gesserit desde las sombras. Probablemente una de las secuencias más esclarecedoras para este fin
fue la seducción de Feyd-Rautha y la posterior conversación entre las hermanas Bene Gesserit. Aquí, la película nos muestra cómo las Bene Gesserit actuaban como concubinas, asegurándose de cultivar las líneas de sangre de las familias más poderosas. El control que tienen sobre sus cuerpos les permite decidir el sexo de sus bebés, y por eso siempre eligen hijas, para poder así incorporar a sus filas a las más capaces y continuar seleccionando las mezclas genéticas entre diferentes líneas de sangre. Esto ya lo pudimos entrever en Dune parte 1, con la historia de Jessica que desafió a su orden porque creía que sería capaz de concebir al elegido. Pero en Dune 2 vemos mucho más claro las posibilidades y el modus operandi de la Orden de las Bene Gesserit. De manera que tenemos a la Orden de las Bene Gesserit que durante milenios ha actuado de esta manera, haciendo una especie de ingeniería genética, si lo queréis llamar así, de forma natural, intentando alcanzar cada vez más esta mente superior. Y a la vez consiguiendo alcanzar muchas posiciones de poder dentro de las grandes casas y de la mismísima familia imperial. Fijaros hasta qué punto que al inicio de Dune tenemos a Jessica como concubina del duque Leto Atreides y madre de su heredero, Paul. A la madre superior de la Orden de las Bene Gesserit, que es consejera del emperador, y con la hija de este, que forma parte de la orden, como pupila. Y en Arrakis, con una Bene Gesserit como reverenda madre y líder religiosa de los Fremen. A partir de aquí vamos a ver los acontecimientos que se desarrollan en la historia de Dune con dos perspectivas paralelas, la política y la religiosa. Todo esto teniendo en cuenta el poder con el que ya hemos visto que contaban las Bene Gesserit en este punto de la historia. ¿Cuál es su objetivo? El alcanzar el poder a través del Kwisatz Haderach y las visiones encontradas que vemos dentro de la misma orden, en particular personificadas en Jessica, que tiene fe en el Kwisatz Haderach, que será quien les guíe a una nueva era, y la reverenda madre, que lo que quiere es fabricar este Kwisatz Haderach para controlarlo y alcanzar el poder. El complot para acabar con la casa Atreides al inicio de la historia lo atribuíamos políticamente en Dune parte 1 al deseo del emperador de acabar con una de las grandes casas que tenía más influencia política, y para ello utilizó a sus enemigos acérrimos que son los Harkonnen. Sin embargo, en Dune parte 2 sabemos que religiosamente, a pesar de que el heredero de la casa Atreides es uno de los prospectos de la Bene Gesserit para ser el Kwisatz Haderach, la propia Madre Superior de la Orden animó al emperador a tomar esta decisión de destruir la casa Atreides. Su motivo: que la casa Atreides, aunque contaba con una línea de sangre prometedora para alcanzar esta mente superior, era difícil de controlar, y por lo tanto decidió eliminarla del tablero de juego. La destrucción de los Atreides se va a llevar a cabo en Arrakis, lejos del planeta natal de esta casa, Caladan. Esta maniobra política hace que los Harkonnen estén más que dispuestos a llevar a cabo el plan del emperador. Están entre la espada y la pared. Si aceptan formar parte del complot, pueden retomar el control de Arrakis y eliminar a la casa Atreides, a riesgo de ser descubiertos por las demás casas y ser destruidos en contraposición y cargar toda la culpa de este movimiento. Pero, por otro lado, si no aceptan participar en este complot con la ayuda del emperador, perderán el control de Arrakis en favor de uno de sus enemigos mortales, los Atreides. Y sin embargo, a pesar de que en Dune parte 2 sabemos que la Madre Superiora quería acabar con los Atreides, en la parte 1 sí que la vimos negociar con los Harkonnen para que no acabasen con Jessica y Paul. Bueno, al menos directamente. Sin acudir al libro, solo veo dos posibles razones para que tome esta decisión en las adaptaciones de Denis Villeneuve. Y además avisando a Jessica. Una, para contentar a parte de la Orden que estuviese en desacuerdo con la decisión de acabar con uno de los prospectos, con Paul. Y dos, que una parte de ella misma creyese en las posibilidades de que Paul fuese en realidad el elegido, lo que le llevó a darles la oportunidad de sobrevivir en Arrakis. Y una vez en Arrakis se cierra la trampa, vemos el control que los Harkonnen aún ejercen en ese planeta, con múltiples intentos de sabotaje, y también el poder que siglos de adoctrinamiento religioso de las Bene Gesserit han ejercido sobre el pueblo Fremen. En Dune esperaban todos la llegada del hijo y la madre, del Mahit, del Lisan al-Gaib. ¿Pero esperaban a Paul y a Jessica? ¿Eran ellos los elegidos o esperaban realmente a cualquier hijo y su madre? Porque la Orden de las Bene Gesserit no podía ver tan lejos en el futuro. De hecho, esa es una de las razones por las que querían que llegase esa mente superior que sí pudiese hacerlo. Pero sí sabían que el elegido, con toda probabilidad, acabaría siendo engendrado por una de ellas, por una Bene Gesserit. Y quien controla la especia, controla el universo. Así que esta creencia religiosa de que llegaría una madre y su hijo era extremadamente útil para que su elegido pudiese alcanzar el control de los Fremen en Arrakis.
El caso es que cuando por fin las tropas de los Harkonnen, con la ayuda de los Sardaukar del emperador, destruyen y acaban con la casa Atreides, el varón cumplirá su palabra de no ejecutar a Jessica y a Paul. Pero en contra de sus expectativas y probablemente de las expectativas de la propia madre Bene Gesserit, Jessica y Paul consiguen sobrevivir y encontrarse con los Fremen, ganándose un lugar entre ellos. Los Fremen, que por otra parte ven todas sus profecías cumplidas una tras otra. Es en Dune parte 2 cuando más miedo da ver el poder que tienen las creencias religiosas sobre un pueblo, como los Fremen en este caso. Porque Paul hubiese llegado a grandes cosas. Es un joven inteligente, carismático, pero las profecías y la creencia de los Fremen le allanan el camino para alcanzar unas cotas de poder que eran inimaginables para un extranjero dentro de este pueblo tan aislado. De hecho, en Dune parte 2 vemos como Shani y su facción se niegan a verse controlados por la religión, y hay un choque entre el libre albedrío que representa a ella con el futuro escrito por otros que representa a Jessica cuando se hace madre superior y líder religiosa de los Fremen. En esta adaptación de Villeneuve presenta este contraste de una manera muy marcada. De hecho, Paul, nada más unirse a los Fremen, le vemos hablar con su madre y cómo sí que está dispuesto a cumplir con estas profecías, tomar el control del pueblo Fremen y llevar así a cabo su venganza, cumpliendo así con el camino que las Bene Gesserit habían puesto a sus pies. Sin embargo, decide evitarlo a toda costa tras enamorarse de Chani, y decide en cambio vivir de forma libre con ella, enfrentándose incluso a su madre. Pero cuando el conflicto crece, cuando las decisiones que puede tomar se van estrechando, y cuando llega la hora de la verdad, cede. Y esa cesión que le lleva a despertar su mente al beber el agua de la vida firmará su destino. Se rinde ante la brutalidad de sus visiones. Lo hace porque, desde su punto de vista, es Harkonnen. Lo hace porque el mundo es un lugar cruel y porque es en lo que las Bene Gesserit le han convertido a él. Paul, al verse obligado a seguir el camino de sus visiones, en cierta manera pierde la esperanza. Se resigna a su destino. Y a pesar de que Paul dice ver, después de despertar, todos los posibles futuros, afirma que solo un camino le lleva a derrotar a sus enemigos. Pero tras ver lo mucho que le impacta saber que comparte la sangre de estos, de los Harkonnen, no puedo dejar de preguntarme, ¿era ese el único camino que veía realmente? ¿Era la mejor decisión posible para todos los implicados? ¿Intentó siquiera buscar una salida, un recoveco que le pudiese llevar a evitar esta guerra sagrada? ¿A negociar, por ejemplo, con el resto de las grandes casas al final de la película? Porque en esta adaptación inicia la guerra de manera inmediata. Y por otro lado, ¿fue esto una profecía autocumplida? ¿En verdad todo esto fue obra de las Bene Gesserit? ¿O estas simplemente adaptaron otras creencias religiosas que ya existían en Arrakis antes de que llegasen para implantar sus profecías de manera conveniente, adaptando una religión que ya existía anteriormente? Es curioso cómo en la propia orden aparecen hermanas como Jessica que tienen fe en el Kwisatz Haderach, mientras que otras solo pretenden usarlo. Toda esta historia tiene una riqueza increíble que me lleva a todo este tipo de reflexiones. Y eso que en este vídeo solo estoy tratando algunos temas en concreto. La melancolía que me provoca al final de Dune es porque en Paul no veo a un ser omnisciente que pone rumbo al camino que conduce al futuro que considera más prometedor, sino porque en él veo al joven que tras luchar durante toda esta historia contra las circunstancias que lo empujaban a un lugar oscuro, al final se rinde y se deja llevar por su destino. ¿Controlamos nosotros nuestro destino? ¿Cada una de las decisiones que tomamos a pesar de nuestro entorno hace que nos vayamos acercando cada vez más a un destino fabricado por nosotros mismos? ¿O es una ilusión y si viésemos el futuro todo estaría ya escrito? ¿Sintió eso Paul? ¿Fue la capacidad de ver el futuro lo que le encadenó al mismo? Como le ocurre en cierto modo a Eren Jaeger en Shingeki no Kyojin. Todas esas reflexiones se las debo a esta adaptación de Dune parte 2 y también la parte 1 porque al final son un solo conjunto de Denis Villeneuve. Y lo agradezco sobremanera porque es una película que está hecha con muchísimo cariño, muchísima profesionalidad y que al final creo que es una de las mejores películas que hemos tenido en esta década. ¿Pero qué opináis vosotros de las tramas de las Bene Gesserit? ¿Habéis visto ya la adaptación de Denis Villeneuve? Dejadme vuestra opinión en los comentarios y si queréis ver otra gran historia con una temática asombrosa, os dejo por aquí mi vídeo de Attack on Titan. Y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.